Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Claudia Burgos de AYEP y junto a Andrea Casas, consultora en vinculación con el medio en educación superior, y en nombre de la Red Chilena de Vinculación con el Medio, les damos una cordial bienvenida. Hoy finalizamos una temporada de una serie de 14 capítulos en los que conversamos y reflexionamos en torno a la vinculación con el medio. Sin duda, cada uno de los actores que han participado han sido un aporte relevante para comprender e implementar el área a nivel nacional. Bueno, dicho esto, quisiera agradecer la colaboración de cada uno de los profesionales que han aportado a través de sus conocimientos y experiencias, compartiendo buenas prácticas para forjar un trabajo colaborativo y en red. Hoy contamos con la presencia de dos grandes actores de la vinculación con el medio en Chile, con quien estaremos conversando sobre la responsabilidad social y la vinculación con el medio. Le doy la más cordial bienvenida a Camila Fara, ingeniera comercial, Universidad de Chile, docente del programa clínico conjunto de la Facultad de Economía y Negocios y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cátedra conjunta que brinda asesoría a micro y pequeños empresarios, miembro del directorio del proyecto CREME y co-creadora de herramientas de diagnóstico para la micro y pequeña empresa. Camila es directora de Nexo Responsabilidad Social y Sustentabilidad Universitaria en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, presidenta del directorio de la Red Nacional de Aprendizaje y Servicio y miembro activo de la Red Campus Sustentable. Muy buenas tardes, Camila, desde ya te damos una cordial bienvenida. También les quiero presentar y también les quiero dar una tremenda bienvenida a Francisco de Ferrari, licenciado en Filosofía y Magíster en Ética Social y Desarrollo Humano de la Universidad Alberto Hurtado, además de máster en Ética de la Construcción Social, Universidad de Deusto Bilbao, doctorado en Derechos Humanos, Retos Éticos, Sociales y Políticos de Deusto, con postítulos en Derecho Humano y Responsabilidad Social Universitaria. Francisco ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, en instituciones públicas de educación superior. Actualmente se desempeña como director de vinculación con el medio de la Universidad Católica Silva Enríquez, además de practicar docencia universitaria en la misma casa de estudios y la Universidad Alberto Hurtado. Desde ya les damos una cordial bienvenida y gracias por colaborar en este espacio de reflexión y colaboración entre instituciones de educación superior para ir generando redes de apoyo. Antes de dar paso a mi querida Andrea Casas, les quiero recordar también que pueden dejar sus preguntas, opiniones, sugerencias en las pestañas de preguntas y respuestas, porque al final de este programa vamos a tener una conversación en torno a lo que ustedes vayan incorporando. Querida Andrea, te doy el pase. Gracias, Claudia, querida. Tremenda presentación, tremendos invitados. ¿Cómo están, Camila, Francisco? Hola, Andrea. Hola, Claudia. Francisco, muchas Muy gracias bien. por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Oye, bueno, entremos en materia. Lo primero que queríamos preguntarle es, en general, las personas que nos desempeñamos en el área de vinculación con el medio, de pronto nos encontramos con este concepto de responsabilidad social universitaria. Entonces, un poquito delimitar las fronteras del concepto de responsabilidad social universitaria y cómo se relaciona con otros conceptos parecidos, como la RCE, muy manoseada, un poco mal vista de pronto, y otros conceptos que podamos ir ahí conversando. Camila, no sé si quieres. ¿Sí? ¿Sí? No sé quién puede partir. Bueno, sí, yo creo que el tema de la responsabilidad social, al poner el apellido empresarial, universitario, podría ser de institución de educación superior, territorial, hay como todos los apellidos tienen ciertos matices, pero desde mi perspectiva se plantea desde el rol que tiene el actor que está ejerciendo la responsabilidad social respecto al entorno donde se desenvuelve. Y tiene que ver con, finalmente, el poder hacerse cargo de los impactos que se generan, dependiendo si soy empresa, ya, eso es un mundo,
Si soy institución de educación, tengo otras responsabilidades, otros impactos y me tengo que hacer cargo también de esos impactos. Pública también, el sector y también el territorio. Entonces, de alguna manera, todas tienen una línea, a mi modo de ver, común, pero son distintos conceptos. No sé si Francisco concuerda con mi visión, digamos. Sí, totalmente. Son muchas veces el concepto de responsabilidad social con el apellido que tenga, o incluso responsabilidad, porque ya social tiene, creo yo, que no es una palabra antojadiza en el fondo. O sea, como hay una postura detrás de eso. Pero coincido con Camila que a la larga tiene que ver como con el rol público, el rol social que tiene una institución, como decía, ya sea una empresa, ya sea una universidad, ya sea un sindicato, por ejemplo. Alguna vez conversábamos con algunas organizaciones sindicales, si a ellas les compete o no, también asumir una cierta responsabilidad social sindical, por ejemplo. Yo creo que la pregunta de fondo, y concuerdo con Camila, tiene que ver especialmente con aquello que hace que valga la pena determinada organización en una sociedad. ¿Por qué una universidad vale la pena? ¿Por qué va a ser un aporte la existencia de una universidad en la sociedad? Más allá de ser una fábrica productora de profesionales. Exacto. Ahora, desde esa perspectiva, Francisco o Camila, en general la responsabilidad social universitaria se suele asociar a vinculación con el medio. De acuerdo a la perspectiva que ustedes nos plantean, que es este rol social o rol público o el ser responsable con los impactos también que se generan, ¿no sería pertinente delimitar la responsabilidad social universitaria a la vinculación con el medio, sino que debiera ser transversalizada a las tres funciones? ¿Cómo ven ustedes ese proceso, por una parte, y por otra parte, porque también, claro, se acuñó el término universitaria, pero ¿qué pasa con la responsabilidad social de las otras instituciones de educación superior, que no son universidades? Bueno, desde mi lado, perdón, Francisco, que te gané la palabra, perdón. Creo que nos faltó mencionar la responsabilidad social personal, que en el fondo esa también es la que transversaliza la relevancia de la responsabilidad social, porque la responsabilidad social institucional, da lo mismo de cuál sea, depende también de las personas que están detrás. Entonces, siempre parte de la responsabilidad social personal. O sea, el ciudadano o ciudadana a pie tiene responsabilidad social también porque habita un espacio con otros y en una comunidad, ¿no? Entonces, tiene que ver con cómo nos relacionamos y nos comunicamos y generamos valor en la sociedad, independiente si qué tipo de institución, y desde luego porque somos personas que estamos en común, en un espacio común, ¿no? Y desde ahí yo creo que la primera distinción que yo haría, al menos en mi conceptualización de la responsabilidad social universitaria o responsabilidad social educativa, para ponerlo para abarcar todas las instituciones, es que al menos el modelo al que a mí me hace mucho sentido tiene que ver con la gestión de impactos desde la institución universitaria, institución de educación. En caso de universidades, que son universidades complejas, tiene que ver con sus misiones, que son investigación, docencia y extensión o vinculación con el medio. Por lo tanto, la responsabilidad social es transversal a cómo respondo a los impactos que genero a través de la investigación, a través de la docencia y a través de la vinculación con el medio. Sin duda, la vinculación con el medio para mí es una herramienta clave para poder fortalecer la responsabilidad social, pero no es todo. Como una es parte de la otra, para mis ojos, creo yo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Camila. Después tenemos que tener algunas divergencias, Camila, nos vamos a poner de acuerdo. Claro, que cuando se habla de responsabilidad social en el fondo, y es lo que llevamos 2 años trabajando en un proyecto con alrededor de 15, 17 instituciones de educación superior de Chile, a partir de un proyecto que fue icónico en esta materia, que fue el proyecto Universidad Construye País, que fue del año 2001 al 2006, liderado por quien fuera ministra de Educación, Mónica Jiménez,
Y ese proyecto, bueno, lo retomamos, bueno, ¿qué quedó de ese proyecto a 20 años? Porque muchas veces hacemos proyectos, trabajamos, creemos todo, pero después se van las personas que estaban a cargo y se diluye o se pierde un poco, ¿cierto? Y justamente en lo que hemos estado haciendo en este proyecto, en parte el diagnóstico es que muchas veces la palabra responsabilidad o responsabilidad social, en fin, es un paraguas demasiado amplio, donde cabe todo y nada a la vez. Y en ese sentido, en este mismo proyecto, uno de los quizá principales resultados, hallazgos que hemos descubierto, tiene que ver con el desafío de la transversalización de la responsabilidad social. Ya decía Camila a propósito de vinculación con el medio, que es donde está más, hay como un nexo más concreto, pero la docencia, la investigación, y a mí me parece el más desafiante por lejos, tiene que ver con la gestión institucional. Que en ese sentido yo creo que el trabajo, que quizás lo vamos a mencionar después, pero el trabajo que ha desarrollado la red de campus sustentable, en esa materia es especialmente interesante, porque en el fondo se mete en la cocina de las instituciones de educación superior, para transformarlas por dentro, es decir, no solo me relaciono con la sociedad o con mi medio externo relevante y todo eso, sino que, bueno, cambio prácticas internas. La gobernanza, la equidad de género, la diversidad, la compra justa. ¿Cómo se financian nuestras instituciones de educación superior? ¿Son transparentes? ¿No son transparentes? Yo creo que todo eso habla de responsabilidad social. Y creo que ahí hay un desafío especialmente importante. Exactamente. Oye, Francisco, no sé, me gustaría a lo mejor, ya que hablaste del proyecto Universidad Construye País, si nos podrías comentar respecto de la génesis de ese proyecto, en qué consistió, grosso modo, y cuáles justamente han sido sus principales hallazgos. ¿Dónde crees tú que está, perdón que yo insista en el tema, pero siempre me llama la atención mucho esto de que se asocie la RCU con la vinculación con el medio? No sé si han podido dilucidar ahí algunos aspectos. Sí, bueno, ¿de dónde surge este proyecto específico? Universidad Construye País tenía que ver con el financiamiento de una fundación que se llamaba VINA y la participación de una corporación que se llamaba la Corporación Participa, y ahí, bueno, coinciden personas, momentos, y también, si no me equivoco, había un cambio en la ley de educación superior, o sea, como coincidieron varios momentos, y personas, principalmente. Hicieron este trabajo de 5 años que desencadenó, bueno, gran cantidad de seminarios, encuestas, y en un texto que se llama Universidad Construye País, que uno lo puede, en general, la institución de educación superior está en su biblioteca. Y ahí lo que se planteaba, y que fue como la principal novedad, era que responsabilidad social universitaria es una manera de ser y hacer universidad. Esa fue una novedad en el término. No solo hacer, porque es más fácil vincularla con proyección social, extensión o vinculación con el medio, como le llamamos en Chile. En América Latina estoy en otro proyecto de una red que se llama UDUCAL, que es la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. 48 universidades. Es exactamente el mismo diagnóstico. O sea, en general, responsabilidad social está asociada al rol o a la vinculación con los territorios, con las comunidades, con los grupos históricamente marginados, pero no tanto hacia la interna. Y el desafío de la transversalización, es decir, que no sea solo una manera de hacer universidad, sino fundamentalmente de ser, es transversal. O sea, lo que es bueno y malo a la vez. No sé ahí, Camila, si quieres complementar. Sí, ahí complementar que una de las cosas que a mí me ha sido muy significativo en comprender la responsabilidad social justamente es el proyecto Construye País, que nace con esa inquietud natural de ciertas personas, en verdad, por generar una conceptualización común. Y creo que una trascendencia que tiene ese proyecto en general es que fue esa conceptualización la que llevó a que otros autores finalmente definieran modelos de responsabilidad social universitaria. Voy a citar particularmente a François Valeix, que es uno, al menos el que nosotros utilizamos como modelo de aplicación de la responsabilidad social, y él en su discurso explica que en el fondo para él llegar a ese modelo
lo plantea desde Construye País. Entonces hay un efecto que tuvo ese proyecto que trascendió quizás más allá de los ojos tan claros, en el fondo, pero que permitió generar modelos concretos de responsabilidad social universitaria con autores como por ejemplo el de François, que además es muy pragmático en decir, en el fondo podemos trabajar la responsabilidad social desde nuestros quehaceres, y por eso se plantea desde la docencia, desde la extensión, desde la investigación y por supuesto desde la gestión. Y ahí abre otra arista que tiene que ver con lo que plantea Francisco de campus sustentable, que eso fue otra cosa que pasaba en paralelo en otras épocas quizás, pero que en el fondo se van permeando, pero a la vez como en la historia, al menos a mi ojo, como que caminaron muy en paralelo cuando responsabilidad social universitaria y campus sustentable plantean desde perspectivas muy similares cómo en el fondo la institucionalidad educativa tiene un rol y un efecto finalmente hacia una línea, en el caso del campus sustentable hacia el desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible, y en caso de responsabilidad social, al menos a mi ojo, es como el camino para llegar a ese bienestar común, ¿no? Dentro del rol que tiene cada institución en la sociedad. Entonces creo que solo ponerlo en la mesa, que son conceptos que han caminado paralelos, pero si uno los observa bien, son muy permeables. Entonces ahí también surge este problema, creo yo, que es muy habitual en la educación superior, que son los temas semánticos. Entonces hay gente que se siente más acogido en un concepto, otros en otro, pero independiente de ese interés personal, en ambos casos une la intención del rol que implica la institución en un espacio socioambiental, en el fondo, que afecta y se ve afectado. Exacto. Sí, eso. Y sin duda es distinto, y que quizás reforzar lo que decía Francisco, de que es interesante esto del ser y el hacer. El hacer está muy ligado a la vinculación con el medio, y el ser es como un poco todo lo demás, que es mucho, digamos. Así es. Oye, Francisco, y bueno, ustedes estaban como resignificando el concepto, viendo, en el fondo entiendo, los efectos que tuvo este proyecto a principios de los 2000. ¿Con qué hallazgos se han encontrado a partir de estas itinerancias que han realizado en los seminarios que han podido realizar en distintas partes del territorio nacional? Bueno, nos hemos encontrado con varias cosas. Ya llevamos, son 4 etapas, ya llevamos 3. Llevamos harto rato trabajando. Hoy día sacaba el cálculo y éramos como, han participado alrededor de 470 personas en los distintos talleres, seminarios, focus group. Por un lado, lo que decía Camila, y que me acuerdo que una vez en uno de los seminarios lo conversamos mucho con Camila, nos tocó justo dividirnos en un grupo, que tiene que ver con lo semántico, o sea, con el concepto. Y es un problema cuando el concepto abarca todo y abarca nada a la vez. O cuando se asocia con otros conceptos que tú no quieres vincularte, por ejemplo, responsabilidad social empresarial. Eso, lo que yo he visto, y ahí hay una tesis mía, en parte yo creo que se debe a que el marco teórico de la responsabilidad social es muy débil. O sea, yo creo que le faltó perspectiva, le faltó filosofía, no sé. Creo que se dio un salto muy grande a la gestión de impacto, o a ver cómo esto se puede aterrizar en expresiones concretas y en indicadores. A propósito de lo que decía también Camila, que ahí hay algunas distancias entre algunos personajes del mundo de la teoría de la responsabilidad social. Uno es François Vallée, con quien estuvimos en julio en Madrid, y todo el equipo de Úrsula y François Vallée se confluyó con otra persona que me parece que es de las más interesantes en responsabilidad social, que es una doctora en filosofía de la Universidad de Deusto, de Bilbao, que se llama Cristina de la Cruz. Ellos coincidieron en un proyecto del año 2006, un proyecto del Banco Interamericano del Desarrollo sobre el tema de responsabilidad social. Y como decía Camila, recogen la experiencia de la Universidad Construye País, arman un concepto a partir de lo que ahí se había planteado y después se separan las aguas. Y François asume esto más como la gestión de impacto, por lo tanto generar un modelo que nos permita evaluar impacto, y muy parecido a todo lo que hemos trabajado en Chile a propósito de direccionalidad, la CNA, vinculación con el medio. Y la otra línea, que es una línea más ética, en el fondo, que es la que plantea Cristina de la Cruz, que tiene que ver con
como con profundizar el concepto de responsabilidad y con las expectativas que una sociedad puede tener sobre una institución de educación superior. Y ella, bueno, ahí lo trabaja de otra manera, pero me parece que también ahí hay maneras de entender conceptos que no es menor, en el fondo. Hay algunas personas que dicen que sobre responsabilidad social no hagamos certificaciones, no hagamos indicadores, porque es otra cosa. Y hay otros que dicen es que si tú no lo mides, no existe. Y ahí hay, bueno, tensiones. Oye, a propósito de eso, Francisco, justamente te quería preguntar por hay un marco de referencia Newman de la Federación Internacional de Universidades Católicas, que tiene, entiendo, una suerte de sello de responsabilidad social universitaria en 4 ámbitos. No sé qué nos podrías contar de eso, tu opinión también respecto a eso, y también una pregunta que me surge: ¿por qué siento yo que se problematiza más respecto de la RCU en las universidades que son confesionales, que son católicas finalmente? ¿Qué opinas de eso? Sí, perdona Camila, voy a brevemente para no... Después va a hablar la Camila con el proyecto Nexo. Dale. Me siento, me empieza a dar el cargo. Sí, este proyecto de la FIUC, que es una certificación en responsabilidad social universitaria, nosotros, la Silva Enríquez, es la primera universidad en América Latina que se certificó en eso. Y son 4 ámbitos. El ámbito que le llaman gobernanza, que tiene que ver con la distribución del poder al interior de una institución de educación superior. Ahí están los temas de género, ahí está equidad salarial, está el gobierno, es decir, la participación estudiantil, los sindicatos. Después tiene un segundo ámbito que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y que, como decía Camila, el tema de la sustentabilidad. Un tercer ámbito que le llaman prácticas sociales, que es más amplio y que está muy asociado como a vinculación con el medio. Es decir, docencia con perspectiva de responsabilidad social, investigación con perspectiva de responsabilidad social, prácticas, voluntariado, etc. Y por ser, bueno, una federación de universidades, por ser de la Federación de la Universidad Católica, hay un cuarto componente que le llaman el identitario, y que está más asociado al ámbito como pastoral, ¿no? Pero lo interesante es que Agar es bastante parecido más o menos a la dinámica de la misma red de campus sustentable, que lo trabaja de manera transversal. Y por eso yo creo que un acierto grande de esa red en específico, no trabajarlo solo desde una dimensión, sino entender que esto compromete a la institución en su conjunto. Y la otra pregunta tuya, que ¿por qué está más anclado a Universidades católicas, finalmente, claro. Universidades católicas? Yo creo que porque hay una reflexión, ahí yo creo que la red de universidades jesuitas del mundo, que son cientos, son muchas, ha marcado la pauta también. Y ellos tienen un componente y es parte como su misión, el tema entienden la responsabilidad social como contribuir a acabar con desigualdades injustas y con estructuras de injusticia en el fondo. Todo esto está muy vinculado a temas identitarios, como al compromiso social, público, que para las universidades públicas eso es inherente. O sea, no se lo tiene que plantear porque la universidad pública tiene un rol público, es financiada públicamente y tiene un rol desde el origen. En cambio, estas instituciones tienen que como hacer su reflexión a propósito del aporte también a la sociedad. Parece que se pegó la Andrea, como muy Sí, concentrada. sí, queda concentradísima. Mira. No, vamos a esperar a que vuelva. Sí, tú habías terminado, Franz. Perdón, quizás Sí. complementar a Francisco lo último que decía de esto de las universidades públicas o estatales. De hecho, vuelve más difícil el concepto de responsabilidad social, porque es como, pero ¿por qué me vienes a hablar de responsabilidad social si es como algo de lo que tengo que hacer en mi... se llama rol público, no se llama responsabilidad social. Es como, entonces ahí nuevamente el problema semántico entonces, no sé, al menos para mí, como por simplicidad, quizás desde mi formación más pragmática, digamos, más allá de la semántica, lo importante es que apuntemos a un mismo norte.
si le quiere llamar rol público, si le quiere llamar responsabilidad social, si le quiere llamar sustentabilidad, innovación social, el que la acomode mejor. Sí, a propósito de eso, perdón Andrea, un segundo complementando lo que dice Camila, es que yo le he dado vuelta a que tiene mucho que ver con porque esto, por ejemplo, en Europa esto no es tema, así como responsabilidad social, porque también hay el Estado, la presencia del estado de bienestar en la vida de las personas es muchísimo más grande, pensando en América Latina, donde el Estado tiende a ser subsidiario y las instituciones de educación superior, la universidad, en fin, cumplen también un rol que vienen a resolver problemáticas que son sociales, económicas. En otros países esto no es tema porque el Estado cumple su rol, garante de derechos sociales. En cambio, en nuestro caso, nuestras instituciones, por la precariedad de los estados, y muchas veces estados fallidos, nuestras instituciones vienen como a suplir aquello. Entonces me parece que también va a variar mucho el concepto y la significación según el rol que ocupe el Estado en esa sociedad determinada. Estás muteada, Andrea, querida. Sí. Antes de que demos paso a Camila con Nexo, no, justamente me preguntaba, bueno, las instituciones de educación superior en general estamos en un estatus en que igual nos debemos a los criterios de acreditación, estamos muy preocupados de esa fase, digamos, de esa fase evaluativa de la CNA. En ese sentido, ¿cómo creen ustedes que están abordando las instituciones de educación superior la responsabilidad social universitaria al no estar, entre comillas, no ser un área que es medida por la CNA? De pronto siento yo que puede tender a perderse. ¿Qué opinan al respecto? Buena pregunta. Yo creo que sí, claro, cuesta verla en los criterios de la CNA como tan tangible, porque no hay un criterio particular de responsabilidad social, y de alguna manera la nueva ley de educación que implica la obligatoriedad de la vinculación con el medio es una ventana para poder entrar respecto a cómo la universidad es socialmente responsable hacia afuera, ¿no? Con el vínculo con otros. Yo creo que desde ahí efectivamente hay una ventanita de poder trabajar y evaluar cómo las instituciones también están respondiendo a través de la vinculación con el medio a su responsabilidad social. Oye, Camila, bueno, Francisco, ¿quieres aportar algo en esa línea? Sí, quería decir que está diluida en otros ámbitos también. Por ejemplo, Camila mencionaba a propósito de la nueva ley de educación superior o los nuevos criterios de acreditación, que ahora, por ejemplo, la existencia de una política de género es obligatoria. Ahí uno podría decir, bueno, en la medida en que pasa a ser obligatoria, deja de tener el componente porque muchas veces la responsabilidad social tiene que ver con algo identitario de una institución y algo medio voluntario incluso. Y ahora que es obligatorio, ¿pierde valor? No, yo creo que son triunfos. Lo mismo que el tema del desarrollo sostenible. En la ley de educación superior le pone el apellido, cuando menciona vinculación con el medio, menciona cómo esta universidad o esta institución contribuye al desarrollo sostenible de la región y del país. Eso es un triunfo, y no porque aparezca en la ley pierde valor lo otro. Yo creo que se tiene que dar paso como mucho más importante en otro tipo de temas. Pienso mucho en lo financiero. O sea, todo el ámbito como de cómo se financian las instituciones de educación superior, me parece que es especialmente relevante. Temas de inclusión de diversidades, digo, no solo diversidad funcional, sino étnica, cultural, sexual. Ahí hay temas especialmente relevantes que quizás no están tan expresados en la nueva ley de educación superior y en los indicadores de la CNA, pero que yo creo que se va avanzando con decisión en el fondo. Y no es una pérdida como para los teóricos de la responsabilidad social o de la vinculación con el medio.
Ujú, perfecto. Oye, bueno, creo yo que no es inocuo cómo se gestiona la responsabilidad social universitaria al interior de una institución de educación superior. Obviemos el apellido universitaria. Eh, y en ese sentido, Camila, quisiera preguntarte por la experiencia de ustedes, porque hasta donde entiendo, y tú me confirmabas ayer en la previa de este programa que al parecer Nexo es una experiencia única en sí misma, está radicado en una escuela de pregrado dentro de una facultad de una universidad. Cuéntame un poco cómo surge este proyecto hermoso y de qué se trata y cuáles han sido esos pros y contras de estar tan localizado en una escuela. Bueno, sí, pues Nexo RCU o Nexo Responsabilidad Social Universitaria, que en algún tiempo también le llamamos Nexo Responsabilidad Social y Sustentabilidad Universitaria, es una unidad dentro de las escuelas de pregrado de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile y que acoge el término principalmente desde la conceptualización que presenta François Valeix en el modelo de gestión de los impactos y en nuestra búsqueda también desde una Facultad de Economía y Negocios que además forma a personas que van a tomar las decisiones empresariales, también se vuelve importante el cómo trabajar conceptos como la ética y nuevamente la responsabilidad social para la toma de decisiones futuras. Y en el fondo del 2008 se empieza a planear y a dibujar una primera bosquejo, propuesta de lo que podría ser una pequeña unidad que pudiera empezar a generar intervención dentro de la formación de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Ya después de unos años, 2012, se concreta una reforma educativa dentro de la facultad que además nos acompaña con la generación de una competencia de responsabilidad social, por lo tanto, la unidad se vuelve un poco más relevante en términos de decir, esto no es solamente voluntario, sino que nosotros nos estamos comprometiendo en nuestro perfil de egreso, de que nuestros estudiantes van a tener un compromiso social y van a tener una responsabilidad social. Y de hecho se ha trabajado mucho con otras unidades, como el Centro de Enseñanza-Aprendizaje dentro de la misma facultad, para describir esa responsabilidad social o esa competencia, porque si uno ve otras universidades también tienen declarada la competencia de responsabilidad social, pero hay formas y formas, incluso dentro de la misma Universidad de Chile también está declarada la competencia de responsabilidad social, pero desde la Facultad de Economía y Negocios se entiende más acotadas las disciplinas. Entonces, tiene que ver con cómo los próximas profesionales del mundo de los negocios y la economía van a tomar decisiones considerando diversos grupos de interés, o sea, abriendo un poco el panorama de que las decisiones que uno toma tienen impacto no solamente en el bolsillo, sino también en personas, en territorios, en espacios, y en la generación actual y en la futura. Por lo tanto, tiene dos variantes. Por un lado es el reconocimiento de los grupos de interés y por otro, cómo las decisiones que impactan a estos grupos de interés tienen impactos económicos, sociales y ambientales. Desde ahí, para mí, la sustentabilidad y responsabilidad social están ultra mezcladas. Y en ese momento, finalmente el 2012, que se genera esta institucionalización de la responsabilidad social como competencia, la unidad empieza a estructurar mayormente los aportes que puede hacer para facilitar el desarrollo de la competencia, porque como está en una escuela de pregrado, su rol principal era la formación de estudiantes. Por un lado nos ha permitido ir mucho más al detalle de la contribución en la generación de la competencia, pero por otro quizás al ir como todo tan en una línea o muy centrado en lo pequeño, a veces lo hemos perdido de lo macro, ¿no? Una de las cosas que también conversábamos ayer es que al solo centrarnos en una facultad de Economía y Negocios perdemos de vista la multidisciplinariedad que es muy importante para la responsabilidad social. Entonces, si bien desde la unidad trabajamos el unir estas, como ver las opciones, también la institucionalidad de la Universidad de Chile, al ser unidades académicas muy separadas, hace más complejo generar espacios de unión, digamos. Pero básicamente hoy día lo que hacemos en la unidad de Nexo RCU es potenciar entonces la competencia de responsabilidad social a través de estos 4 ámbitos que
que es la docencia, la investigación, la vinculación con el medio y la gestión, pero al estar en el pregrado tuvimos que acotarlo y adaptarlo a ese espacio. Por lo tanto, nosotros no hablamos de academia, hablamos de formación vinculada al medio, no hablamos de investigación, sino que de difusión del conocimiento, porque tiene que ver con los alcances que tiene la unidad en el espacio, en el fondo, del pregrado. Y en el fondo la vinculación y la formación se vuelven muy unidas, y desde ahí tenemos los proyectos de aprendizaje y servicio, que son anclaje para mí para generar la competencia y responsabilidad social. Cuando mencionabas, Andrea, hace unos minutos, de cuál es la relación o disputa entre vinculación y responsabilidad social, para mí la vinculación con el medio es una herramienta clave para que ellos formen la responsabilidad social. Es el momento en donde pueden abrir su burbuja y romper en el fondo esa burbuja y conocer contextos, territorios, personas, sensibilizarse, y eso se logra a través de la vinculación con el medio. Por lo tanto, para mí, y muy personalmente, no se puede generar responsabilidad social sin vinculación con el medio, van muy de la mano. Oye, Camila, y una consulta ahí, ¿cómo ha sido? Bueno, en general el aprendizaje más servicios es una metodología de enseñanza-aprendizaje que se está tratando de instalar en muchas instituciones de educación superior justamente por lo que nos demanda la ley, lo que nos demanda la CNA, etc. Pero no es llegar y hacer aprendizaje más servicio. Y también te lo pregunto en tu calidad de presidenta de la REACE. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la implementación de la MAGES? ¿Cómo ves tú cómo se ha dado este proceso en las instituciones de educación superior? Sí, mira, yo creo que de alguna manera la ley también viene un poquito a reforzar aprendizaje y servicio, de conceptualización, porque dejamos de pensar la vinculación como una extensión, como un brazo extendido de la institución, que yo le brindo al entorno lo que yo sé que le puedo dar, y más desde la bidireccionalidad y del aprendizaje mutuo y horizontal, donde la universidad también se vuelve un poco más humilde, o la institución de educación se vuelve más humilde en recoger los saberes del territorio para el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, creo que no sé si es tan, no quiero decir que el aprendizaje y servicio es complejo, porque eso creo que al revés, como que asusta a la persona. No creo que sea complejo, sino más bien tiene que ver con pensar en dos públicos que son distintos, pero hay que buscar el punto de encuentro de estos dos puntos. Tenemos un grupo de estudiantes que tienen que aprender y que como instituciones de educación obviamente son nuestro foco, pero esos estudiantes están haciendo un servicio para alguien que realmente lo necesita, por lo tanto esa persona se vuelve tan e igualmente importante. Ya no solamente importa el aprendizaje y servicio que solamente, o la vinculación o la formación vinculada al medio, que solamente utilizo al medio para el aprendizaje de mi estudiante, sino que la base del aprendizaje y servicio es que tú puedas generar valor hacia afuera y de afuera agregar valor a la institución. Pero está muy de la mano también con la responsabilidad social. Yo creo que tiene que ver con eso, un poco, yo no quiero decir que aprendizaje y servicio es lo más complejo, porque creo que eso asusta, sino más bien es hacerse consciente de que el servicio que otorgan los estudiantes tiene impacto, y ese impacto, lo importante es que los docentes entiendan también que ese impacto tiene que ser significativo para el territorio y no utilitarista solamente para el beneficio de los estudiantes. Perfecto. Oye, ¿cómo, me imagino que ya han hecho sus evaluaciones a lo largo de todo lo que ha existido en Nexo? ¿Cuáles son los principales hallazgos que ustedes han tenido respecto de los impactos, por una parte, en los estudiantes, en la formación de los estudiantes, y por otra parte también con las personas, las organizaciones, los habitantes de la sociedad con los cuales ustedes han trabajado? Mira, en general, yo creo que al principio, igual que muchas instituciones, nos centrábamos solo en los estudiantes. Yo creo que es importante también creo que este modelo de responsabilidad social, cual sea y en el espacio que sea, es adaptable y es flexible, y es dinámico, va cambiando en función de la contingencia, ¿no? Siempre teniendo los principios regidores como bien establecidos. Yo creo que tenemos que movernos como instituciones a modelos más dinámicos, porque si no, perdemos nos bajaron del tren, está mucho más rápida la vida que lo que nos demoramos en darnos cuenta que tenemos que hacer el cambio. Entonces, partimos sí evaluando la competencia y responsabilidad social por un lado,
que de hecho a los estudiantes les cuesta reconocerla, siendo súper sincera. Entonces hemos implementado más espacios de reflexión para que hagan el clic semántico de la responsabilidad social con su formación y que no es algo paralelo. Lo mismo nos pasa con ética. Hace unos años la ética, al menos en nuestra facultad, se hacía separada, era como un curso de ética. Nosotros, y particularmente yo, no puedo hablar por toda la facultad, pero para mí, que la ética se inserte dentro de toda la disciplina es algo necesario para entenderla, no como una cosa de algunos pocos, sino que es parte de tu rol social, tu rol ético, como profesional. Y lo que se hace generalmente en los espacios, por ejemplo, de aprendizaje y servicio, es que se hacen hartos espacios de reflexión, por supuesto, y evaluación de lo que pasó en estos espacios de vinculación con el medio o en estos espacios en que se relacionaron con el entorno. Y yo creo que no he encontrado una forma de medir como la sensación que genera al final, la sensación de satisfacción luego de un semestre álgido, intenso, de altos y bajos, pero que al final sienten que lo que hace tienen un significado. Entonces está muy relacionado también con el propósito. Otra de las cosas que a mí me encantaría medir, pero todavía no sé ni lo he hecho tampoco, es que estos espacios generan propósitos profesionales. En el fondo, la profesión no se vuelve un fin. Yo no por ser ingeniera comercial tengo que hacer esto, esto y esto y esto, sino que la profesión se vuelve también más versátil y es una herramienta para lograr lo que yo necesito o quiero hacer con mi propósito de vida de alguna manera. Y por el lado de los socios lo incorporamos, del territorio de los actores de la sociedad lo incorporamos desde el año 2014, donde hacemos seguimiento bien continuo, sobre todo en los cursos de aprendizaje vinculado con el medio, o aprendizaje y servicio, donde se hace mucha encuesta, mucha percepción. En general, la satisfacción de nuestros socios supera el 90% de satisfacción, o sea, les interesa. Y no solamente es como el momento, sino, por favor, invítenme a otra cosa, y ¿qué más puedo aportar? ¿Cómo puedo aportar yo ahora a los chicos? De vuelta, así, yo creo que eso es más de sensación. Me encantaría poder medirlo con datos duros, eh, pero hoy día es más desde la sensación que te queda al cerrar cada curso y la satisfacción que ves no solo en los estudiantes, no solo en las organizaciones, sino también en los equipos docentes, por sentirse parte de algo que es más transformador. Importante lo que dice Camila respecto de las sensaciones, porque finalmente todo lo que es vinculación en general, esta construcción colaborativa, apuntar al bien común, es difícilmente medible y estandarizable, que es lo que las instituciones de educación superior de repente pierden el norte en este afán de acreditación loco. Francisco, ¿cómo lo llevan a cabo ustedes en la Católica Silva Enríquez? Usted depende de vinculación con el medio, el área de responsabilidad social, ¿sí? Sí, en términos, bueno, en el mismo estudio que hemos estado haciendo de resignificación de la responsabilidad social, se podría decir, es divertido, no sé, que la responsabilidad social está anclada en lugares muy distintos, y eso no es un dato más, es política, o sea, tiene que ver con gobernanza. Y en algunos casos está alojado en la vicerrectoría académica o tiene un fuerte componente en el ámbito de la docencia, y como decía Camila, por ejemplo, más directamente con aprendizaje y servicio. Otro estará alojado en una vicerrectoría de identidad que tiene que ver más con otro tipo de valores. En otros casos, en muy pocos casos más bien, la investigación. Investigación, como que el vínculo entre responsabilidad social e investigación no hay puentes tan como explícitos. Y yo ahí concuerdo mucho con Camila cuando planteaba esto como y que ha salido mucho en la investigación en la que estamos. O sea, uno de los grandes temas tiene que ver con el diálogo de las instituciones de educación superior con los territorios. Y ahí el principio de la escucha ha sido fundamental. O sea, lo que se demanda de la organización del territorio es diálogo o escucha y diálogo para transformar realidad. Y no lo que decía Camila a propósito de que se va muchas veces y el territorio, la comunidad, las personas externas se convierten en un objeto para que mis estudiantes aprendan.
Ahí hay un desafío que es muy grande, o es lo que Boaventura de Sousa Santos habla como extractivismo académico, que es que van al territorio, le sacan la información y después se van como lo hace una minera, ¿no? O sea, voy, saco, extraigo y después no hay una devolución o el conocimiento no se democratiza, o sea, no contribuye a mejorar la calidad de la vida de las personas con las que tú trabajaste. Y en ese sentido, me parece que hay un juego de palabras súper interesante que teníamos en una reunión del otro día entre la diferencia entre habitar, es una universidad que habita, por ejemplo, el territorio y es parte de una red de organización en el territorio, y una universidad que visita, o sea, habitar versus visitar. Yo creo que todavía está muy presente la idea de la universidad que visita territorios, pero que no es parte de ello. Y que visita con estudiantes, que visita con un proyecto pequeño de investigación, que visita para ir a entrevistar y extraer información. Y me da la sensación, y en parte también tiene que ver con los hallazgos que hemos descubierto, es que hay una demanda importante, no exenta de otras instituciones. La crisis de confianza de las instituciones democráticas o del sector público, en parte también es porque las instituciones vienen, visitan, pero no se empapan de nuestra realidad. Me escapé un poco de la pregunta, pero hay, claro, en nuestro caso, responsabilidad social ahí está el temor en que si tú no lo declaras o no está en una unidad o si no está en una oficina o en un área y está el nombre, deja de existir o no. Porque cuando se hace tan transversal y es de todos y de todas, pasa a no ser de nadie. Es de Entonces, nadie. Nosotros todavía en términos políticos estratégicos queremos que siga estando en vinculación con el medio, él en una dirección, porque eso nos permite ir machacando e ir como permeabilizando todo la universidad, en el fondo, las distintas dimensiones, lo mismo que el tema de sustentabilidad. O sea, el guante lo recogimos desde la dirección de vinculación con el medio, pero sabiendo para que se instale de manera transversal, pero alguien tiene que liderar el tema. Perfecto. O sea, en el fondo han buscado que también las otras dimensiones del quehacer universitario, no solo la vinculación con el medio, se vea permeado por el concepto de responsabilidad social universitaria, ¿verdad? Exacto. Sí. Perfecto. Clau, tú tenías una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta, bueno, lo estoy escuchando atentamente, me parece súper interesante, y a cualquiera de los dos, a la Camila o a Francisco, quien me quiera responder, quisiera preguntarles qué rol cumple la innovación social dentro de dentro de la responsabilidad social. Puede estar una dentro de la otra, se complementan, y aquí estoy pensando, por ejemplo, en el pensamiento crítico de los estudiantes, en cualquier institución de educación superior, la creatividad de ellos, cómo utilizar el conocimiento a favor de las problemáticas o las brechas que hay en los diferentes espacios geográficos de nuestro país. ¿Qué rol tiene la innovación social dentro de lo que estamos conversando? ¿Quién se la juega? Yo voy a seguir con lo mismo que he dicho todo el rato. Para mí, innovación social, responsabilidad social, sustentabilidad son primos hermanos. Innovación social es una forma, un método de creación para resolver problemáticas sociales y ambientales, y la responsabilidad social es como yo ejerzo eso. Entonces, para mí son cosas que están muy, muy vinculadas. De hecho, hace unos años en RCU hicimos un proyecto de innovación social en educación superior para empezar a instalar el concepto de innovación social como dentro de las potenciales innovaciones está la innovación social. Creo que sin duda van unidos, son primos, hermanos, vienen de la misma raíz. Ya, perfecto. Sí, yo concuerdo totalmente. En el fondo la innovación social es crear nuevas maneras para responder a los mismos problemas de siempre, en el fondo, a las mismas problemáticas. Y me parece que es un error lo que ha sucedido hasta ahora, que en el fondo también tiene que ver como con un sistema, con un modelo cultural, que es como la atomización. Entonces, miles de redes, miles de temas, miles de pequeños grupos que se van distanciando del resto, incluso compiten
por cuestiones que son absurdas. En el fondo es una red de responsabilidad social, una red de vinculación, una red de aprendizaje de servicio, una red de sustentabilidad. Todas esas redes tienen un mismo propósito, que es hacer que las instituciones de educación superior sean relevantes, contribuyan a la sociedad que las parió. O sea, porque si no, yo creo que en parte, perdón, solo como para cerrar, esto ya es una yo estudié filosofía, ética, yo creo que en parte hay un problema con el concepto, ¿no? Es decir, cuando uno parte del gran concepto, que es como Platón, ¿no? Como las ideas, por ejemplo, justicia, ¿ah? Y uno adecúa la realidad a esa gran idea y deja la realidad muchas veces fuera de la idea. Justicia, dignidad, responsabilidad. Y en general yo creo que se parte de la experiencia de lo contrario. Es decir, el concepto de justicia se construye desde la experiencia de la injusticia. Lo que vivimos en el estallido social de octubre del año 2019, ¿por qué la palabra dignidad ocupó todo? Desde la experiencia de la indignidad. O sea, la necesidad de la dignidad surge como una experiencia de la indignidad, del maltrato, del abuso. Y en el caso de la responsabilidad, ¿por qué se demanda tanto de la universidad la responsabilidad? Porque quizá hay una experiencia de la irresponsabilidad. Quizá nuestras instituciones de educación superior durante muchos años fueron irresponsables. Y quizá nuestras mismas instituciones, no sé, contribuyeron al estallido social. Formaron o fueron cómplices de un modelo económico, social, cultural, que dejó a la gran mayoría en los márgenes. Entonces, ahí yo creo que hay un diálogo. Si es el concepto es, o sea, se puede partir del concepto y qué es responsabilidad social, o se parte de la demanda de la sociedad por decirle a las instituciones de educación superior, oye, ojo que tú tienes un deber que yo te puedo exigir. O sea, como las legítimas expectativas. Esa fue mi bola. Disculpe. Me encantó, me encantó. Muy bien. Genial. Oye, antes de pasar a una pregunta que tenemos del público, yo quisiera preguntarle, Camila, Francisco, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos? Creo yo que en la misma línea de lo que planteaba Francisco, como de lo que finalmente nos demanda la sociedad, la institución de educación superior. Pensaba yo, excesivo carácter profesionalizante que tiene la institución de educación superior de pronto va perdiendo esta formación en valores a los estudiantes. No sé cómo lo ven ustedes, ¿cómo podríamos impulsar de mejor manera esta relación virtuosa institución de educación superior, sociedad? ¿Y cómo podríamos impulsarla? Sí, desde mi lado y desde mi vitrina, sin duda, sin duda, sin duda, un desafío es la interdisciplinariedad, un poco para responder también a lo que mencionaba Francisco de esto del utilitarismo del territorio, como yo soy de negocios y voy a cierto territorio y después viene alguien de sociología y ocupa el mismo territorio pero para sus fines. Entonces, el desafío de generar proyectos interdisciplinarios que aporten al territorio y también a la formación más integral, que además cuando el estudiante sea profesional, sin duda se va a vincular con distintas disciplinas, digamos, como que, entonces, esto mismo, como salir de esto de tan disciplinario o tan profesionalizante, tan directo de una disciplina, entonces me junto siempre con los mismos, como que me desapego de lo que pasa en la sociedad en general. Creo que es un gran desafío y que la responsabilidad social y todo lo que está detrás, la vinculación con el medio también, pueden generar este anclaje a esto más multidimensional, como entender los problemas desde una manera multidimensional, entender las necesidades desde la multidisciplina, creo que sin duda nos va a aportar a caminar hacia el desarrollo sostenible, que en el fondo el desarrollo sustentable, que en el fondo es el fin de tener un mejor país, un mayor bien común. Sí, yo, perdón, complementando, adhiero totalmente a lo que dice Camila, yo creo que la interdisciplinariedad y la interinstitucionalidad van a salvar de la irrelevancia a la educación superior. El pequeño proyecto que hace una pequeña escuela, que cree que aporta mucho a un territorio, porque yo creo que la solución va a ser interdisciplinar, como decía Camila, o entender que hay problemáticas que son multidimensionales y a la vez trabajar en los territorios de manera interinstitucional, o sea, colaborativamente.
estamos emplazados en el mismo territorio, para que hablar en el centro de Santiago. Y uno puede preguntarse mucho, o sea, ¿cuánto ha hecho la Universidad de Chile? ¿Cuánto ha hecho la Casa Central de la Universidad Católica? ¿Cuánto ha hecho la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile o la Católica Silva Enrique por su territorio? ¿Cuáles son los principales desafíos de ese territorio específico? Y al final cada escuela trabaja, cada docente trabaja su tema, y por eso somos irrelevantes. No se genera un impacto sustantivo y mayor en los territorios, porque al final cada cual va haciendo lo suyo, convirtiéndonos en irrelevantes, creo yo. Solo por complementar. Quizás ahí, perdón que vuelva, creo que ahí hay una cosa que surge como culturalmente dentro de las regiones distintas a la región metropolitana, que es un sentido de identidad que las instituciones de educación superior tienen súper arraigadas con sus territorios, versus la región metropolitana, que somos yo diría un desastre en cómo nos relacionamos con el territorio directo, digamos, colindante. Porque creo que ahí hay mucho que aprender en universidades de regiones distintas a la metropolitana que han avanzado. Es impresionante, creo yo, cómo las comunidades se sienten identificados por las instituciones de educación superior o las instituciones de educación superiores con las que conviven, digamos. Y ahí yo creo que el ser parte de la capital no nos ayuda tanto institucionalmente. Y desde ahí yo creo que sin duda el trabajo en red es muy importante. Efectivamente, tendría mucho sentido crear 25.000 redes, pero si, bueno, las que hayan, mientras estén colaborando entre redes, como red de redes, también creo que es súper relevante para poder generar sinergia. Porque en temas como responsabilidad social no hay competencia, o no debiera haberlo, porque si no estamos hablando al revés, digamos. Así es. Claudia, vamos con la pregunta de nuestro público. Tenemos una pregunta de Marcela Bacaro, ella es vicerrectora de vinculación con el medio de comunicaciones de AYEP, y nos pregunta lo siguiente: ¿no cree que la responsabilidad social tiene una libertad de acción mayor que la vinculación con el medio, innovación, que están sujetas a metodologías muy específicas por lo que la ley exige? Creo que ahí está la riqueza y la diferencia importante. ¿Qué nos pueden comentar sobre eso, Francisco o Camila? Sí, yo estoy de acuerdo, pero ahí corre el peligro. O sea, yo creo que responsabilidad social es un paraguas mayor. Si uno pudiera decir, como las matruscas, claro, como las matruscas rusas, yo creo que responsabilidad social es la matrusca más grande. Sustentabilidad y otras son expresiones de una responsabilidad social, entendida como el rol que tiene una institución de educación superior en una sociedad. Así lo entiendo yo, especialmente, por eso a mí me parece que el apellido no es menor, especialmente para acabar con estructuras que generan injusticia. Porque lo otro podría ser responsabilidad, y una universidad privada podría trabajar perfectamente con el sector empresarial y hacer que sus estudiantes entren a trabajar en su empresa, ningún problema. Pero cuando hablamos de responsabilidad social, lo social tiene un componente que es fundamental, que tiene que ver con, por ejemplo, con enfoque de derecho. O sea, hablar de responsabilidad social y no incorporar la defensa, promoción y educación por los derechos humanos es una responsabilidad social irrelevante. O la convivencia democrática, eso lo pienso mucho. O sea, las instituciones, el principal rol de una institución de educación superior tiene que ver con la formación ciudadana de sus estudiantes. Es el desde. Cuando, como decía Camila, cuando se enfoca demasiado al ámbito de la profesión y de la disciplina, y que salgan expertos en la uña encarnada, yo creo que la institución de educación superior pierde su rol, lo que la sociedad espera, que es contribuir al desarrollo democrático, o a un desarrollo sustentable, o a la diversidad, a la tolerancia. Ese es el desde, y muchas veces el desde ni siquiera lo consideramos y nos metemos en lo disciplinar como si fuera lo más relevante. Por eso yo creo que la responsabilidad social, a propósito de la diferencia con vinculación con el medio e innovación social, que es cierto, tienen metodologías, indicadores que son muy precisos,
yo creo que responsabilidad social tiene que ver con esto de una manera de ser y hacer universidad o institución de educación superior. Súper. Camila, ¿quieres aportar algo? Solo complementar que para mí una forma más simple, porque para mí siempre son primos hermanos, ¿no? Porque insisto de que yo creo que la semántica incluso depende de mis creencias, como que ya, yo creo que esto es más que esto, bueno, pero para mí como un poco para ordenar mi cerebro, al menos como lo hago, es que, claro, es como lo mencionaba Francisco, como que es algo que contiene a otros, pero eso no implica que sea más que el otro, sino que son complementos. Incluso para mí, no sé, la sustentabilidad o el desarrollo sustentable, en ese campo, ese es el valor, como hacia dónde quiero ir, ese es mi fin, hacia dónde quiero ir. La responsabilidad social es cómo soy para llegar a eso. Y quizás la innovación, el emprendimiento, incluso la vinculación son mecanismos para llegar a aquello. Entonces, son expresiones de un mismo camino, pero como para mí... y puede ser que para otro la relación que yo hago no es la que le hace más sentido. Pero yo creo que lo importante más allá de los nombres es que entendamos que hay un fin, hay un camino, y hay formas de hacerlo y de serlos. Entonces, el nombre que uno quiera ponerle, un poco depende de sus creencias, pero apuntan hacia un mismo fin, que es al mayor bienestar social, que ahí está el apellido, yo creo que es súper importante mantener. Oye, bueno, 1.000.000 de gracias por esta tremenda conversación. Realmente creo que fue un final de ciclo maravilloso. Sí. Muy profundo, muchos aportes, así que les agradezco mucho, Camila, Francisco. Claudia, no sé si quieres despedirte también. Sí, de todas maneras. Primero agradecer a Francisco, a la Camila, tremenda conversación. Yo creo que queda instalado esto ya para el siguiente año, seguir avanzando en estos términos, sustentabilidad, innovación, responsabilidad social, etcétera. Creo que es lo que nos convoca. Entonces, nada, un temazo para cerrar esta temporada de Vinculando. Y nada, muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Andrea, compañera querida también, ya cerramos hoy día este proceso de este año, así es que muy agradecida a todos los que participaron. Muchas gracias. No sé si quieren dar unas últimas palabras, chiquillos, Camila, Francisco. Solo agradecer por la invitación, por el espacio, también invitarnos a seguir trabajando en conjunto, que nos dan espacio, lo conversábamos antes de partir, es impresionante los puntos de encuentro en que nos hemos, que están, y eso es producto de esto mismo que hemos conversado todo este ratito, y la invitación, creo, como para todos nosotras y nosotros, que somos personas que estamos detrás de esto, por lo tanto, sigamos trabajando como personas para generar mayor conexión, interrelación, incluso llegar a esta interinstitucionalización de la responsabilidad. Sí, yo también le agradezco mucho esta invitación y cómo nos vamos enredando, como diría Violeta Parra. Y también agradecerle a quienes participaron de manera, no sé, como más pasiva o haciendo las preguntas por ahí a Marcela, a Carlos, a Ana María, a Pamela. Y felices de seguir, o sea, tenemos que seguir aportándonos, porque tenemos una responsabilidad, valga la redundancia, que es muy grande, que no es solo aportar a la formación sino que es transformar la sociedad. Yo creo que ahí hay la razón de nuestro existir, en el fondo. O como decía Camila también, de un desarrollo que efectivamente sea sustentable y que genere un buen vivir. En ese sentido hay mucho que aprender también de los pueblos indígenas, que también al pensamiento occidental tradicional del que somos parte, tiene mucho que interpelarnos y desafiarnos para hacerlo de una manera distinta. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes, Claudia, Andrea, Camila, por este espacio. Gracias. Muchas gracias a todos. Oye, bueno, nada, un abrazo a todos y nos vemos el próximo año, si Dios quiere. De todas maneras, un gran abrazo para todos. Lindo fin de año, ¿eh? Chao, chao. Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área.